Dar comienzo a la séptima charla del ciclo de conferencia Alcaraz Poli para la formación. Hemos cambiado la conferencia, ¿no? El título era Atocha la transición. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los presentes, agradecer vuestra asistencia una vez más y agradecer a don Alejandro su presencia en esta conferencia. Es un placer presentar a don Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, con una trayectoria muy interesante en el mundo de la empresa y en el ámbito docente. Destaca su trabajo como abogado laboralista en el despacho de Atocha, donde sobrevivió a un brutal atentado que acabó con la vida de varios compañeros. Y doy comienzo a la charla de don Alejandro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y gracias en primer lugar a Alfima y a Eva María por permitirme estar con vosotros esta tarde, así como también al alcalde, al que acabo de saludar y que como está muy ocupado con eso de que es el recadero del pueblo, ¿no? Porque según ha dicho él es más el recadero que el alcalde. Tenía no sé cuántas reuniones y no ha podido estar con nosotros, que además me ha hecho ilusión saludarle porque he dado clase a una hija suya, como alguien de aquí también, algún hijo de los que estáis aquí también le he dado clase, ¿no? En fin, que al final, como llevo 5 años dando clase de Derecho ahí en la Facultad de Derecho de Córdoba, pues acabo conociendo a la gente. Pero sobre todo ellos, porque les suena mi cara, porque a mí la cara de los alumnos es muy complicado que se me queden, pues son 80 o 100 cada año, así que es más complicado. Y en fin, estoy encantado de estar aquí con vosotras y con vosotros. Voy a hablar de una cosa histórica, me han pedido que hable, pues bueno, de lo que significa. El título primitivo era desde la Segunda República Atocha, era muy exagerado, ¿no? Hablar de todo ese periodo histórico que, como bien conocéis, sobre todo los más mayores, pues es largo, difícil y complejo. Y al final he preferido, como pensaba que el tema que más os podía interesar era hablar de lo que fue el atentado de la calle Atocha de Madrid, que más o menos todos y todas conocéis, pues voy a hablar de eso, ¿no? Centrando lo que es Atocha, el atentado de Atocha en la transición política española, ese periodo de tiempo que fue desde el 76 en adelante, que fue de la dictadura franquista a la democracia que hoy vivimos, por muy limitada, por muy criticada y por muy pequeña que pueda considerarse. Pero en fin, yo creo que es una democracia que tenemos, que nos dimos hace un tiempo y que el atentado de Atocha ocurrió justo en los inicios de la transición. Ayer, pensando en cómo iba a empezar yo a hablar, me llamó la atención un texto que yo no sé si es el título de una película, La vida de las palabras. No sé si es La vida de las palabras o algo parecido. Hay una película que ha hecho una mujer catalana. En fin, no sé si es La vida de las palabras o el significado de las palabras, pero La vida de las palabras es un buen comienzo para mí porque os voy a hablar de Atocha, de lo que significa Atocha. Esa palabra, Atocha, tiene vida en sí misma. Por eso la vida de las palabras, ¿no? Porque realmente todas las palabras tienen vida, ¿no? Perdonad, pero como me dedico a esto de hablar, pues resulta que al final tengo la garganta hecha polvo y ya he pasado de los 60 hace tiempo, así que toseré muchas veces y os pido disculpas desde este momento. La palabra Atocha, que es una calle de Madrid donde ocurrió el atentado de la extrema derecha contra un bufete, un despacho de abogados laboralistas, de abogados que asesorábamos a los trabajadores y a las trabajadoras, la palabra Atocha significa, ¿cómo se llama esta palabra? Hombre, por Dios, como que se hacen las cuerdas, el esparto, Atocha significa esparto. Si conocéis Madrid, en la calle Atocha está la Basílica de Nuestra Señora de Atocha y por allí se entendía que en tiempos antes de que se integrase con otro barrio de más de Madrid había atochales, que eran campos donde se cultivaba el esparto. Y el esparto, ¿sabéis qué? Sirve para hacer las hojas gordas esas, tan fuertes, que se utilizan tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Para muchísimas cosas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque Atocha en ese sentido tiene sentido que
que tenga que ver con eso, porque en el fondo la historia de Atocha, estoy hablando de un atentado que ocurrió en Madrid en 1977, daros cuenta de que también en el año 2004 ocurrieron otros atentados en la calle Atocha de Madrid, ¿no? Como sabéis, los terroristas de los trenes de Atocha, ¿no? Parece que es una calle condenada por la historia a estar en los titulares de la prensa, ¿no? El atentado ocurrió el 24 de enero de 1977. Ahora explicaré un poco, centraré lo que era la realidad política española, la realidad social y cultural española en ese tiempo. Y entonces, desde entonces, han pasado 36 años, yo al menos, quedamos solamente 2 sobrevivientes de aquel atentado, los pistoleros de la extrema derecha, ya convictos y confesos de asesinato, mataron a 5 íntimos amigos nuestros, quedamos vivos 4, de los cuales solamente vivimos ya 2, y los 2 que todavía vivimos mantenemos la resistencia para contar esa historia, ¿no? Que durante algún tiempo ha estado escondida, parecía que no gustaba contarla, ¿no? Que era una memoria incómoda, ¿no? Porque claro, en vísperas de la democracia, como sabéis se puede decir que empieza el 15 de junio del 77, cuando por primera vez después de 40 años vamos a votar, ¿no? Pues durante muchos años ha sido incómodo, y que haya ese atentado en puertas de la democracia, que daba la imagen de que España era un país pues todavía, pues eso, con violencia política, ¿no? Cosa que ojalá sepamos entre todos desterrar de nuestra realidad, pues resultaba muy poco presentable, sobre todo para un país que pretendía incorporarse a Europa. Desde Europa, que de repente, justo en la democracia, en el gobierno de Adolfo Suárez, que tanto hizo por la democracia, para traer la democracia a España, que todavía hubiera atentados de este calibre, un atentado brutal, porque fue un atentado muy fuerte, ¿no? Éramos 9, pero podríamos haber muerto perfectamente los 9, pero las cosas del destino y el azar, pues es lo que tiene, ¿no? Y sobrevivimos 4. Entonces, durante mucho tiempo se ocultó. No se ocultó, pero no apetecía nada contarlo, ¿no? No gustaba nada contarlo, porque era hablar de una situación de enfrentamiento nuevamente entre españoles, ¿no? Y eso significaba que merecía la pena arrinconarlo, ¿no? Por eso yo, 25 años después del atentado, en el año 2002, publiqué un libro que se llama La memoria incómoda. Que si no lo tenéis aquí en vuestra biblioteca, que seguro que hay, estoy dispuesto a mandaros un ejemplar, porque es un libro que cuenta los hechos que pasaron en el atentado de la calle Atocha de Madrid ese 24 de enero, un lunes lluvioso en Madrid en 1977, ¿no? Desde entonces hemos querido contar la historia. Yo tardé 25 años en escribir el libro, pero es que siempre he hablado de esto, ¿no? Desde el 1978. Me parece que es importantísimo que en un momento de inicio de la democracia española, pues que hubiera este atentado es muy significativo, sobre todo por cómo reaccionamos, ¿no? Con él. Porque en absoluto planteamos alternativas de vengarnos de nadie. Nuestros abogados tampoco pidieron la pena de muerte para los responsables del atentado, que fueron detenidos escasamente 2 meses después. Porque nosotros siempre hemos creído en la necesidad de seguir construyendo una democracia para todos, incluidos los asesinos de Atocha, que también tienen derecho a vivir en esa democracia, aunque sea durante muchos años, alrededor de 15 años, en la cárcel, como corresponde con la sentencia que tuvieron en 1980. Entonces, por eso tiene tanto que ver el esparto, que es lo que viene dentro de la palabra Atocha, con el propio atentado de Atocha, porque durante muchos años hemos resistido, hemos mantenido, a pesar de lo duro que es sobrevivir a una historia, como luego os contaré, tan fuerte como esta. Entonces, desde esa perspectiva, yo cojo una chuleta para no alargarme y que no esté aquí aburriéndoos, porque no pretendo aburriros, y que luego haya opción para que podáis preguntar cosas. Pretendo hablar de 3 cosas. En primer lugar, el contexto, dónde se va a producir el atentado de Atocha, lo que significaba, lo que hemos llamado siempre, que seguro que todos conocéis, la transición política española de la dictadura a la democracia, lo que eran los despachos colectivos de abogados laboralistas, que probablemente en España pues hubo probablemente más de 100 despachos de abogados laboralistas en toda España. En Andalucía, en Cataluña, en Valencia, en Galicia, en el País Vasco, en Castilla-La Mancha, en Madrid, por supuesto, muchísimos, que fue un elemento clave, ¿no? Y en donde nosotros estábamos vinculados, porque éramos abogados laboralistas y teníamos también un despacho colectivo.
Y luego, después de hablar de eso, pues hablaré del despacho de Atocha en sí, de lo que significaba el despacho de Atocha, y por fin del 24 de enero del 77. Como veis, son cosas, es muy ambicioso hablar de todo esto porque implica muchas cosas, pero en fin, espero daros las ideas más importantes de todas estas cosas para que por lo menos tengáis una idea clara de lo que significó ese atentado que se produjo hace 36 años. En primer lugar, el contexto de la transición. Nos tenemos que situar en torno a los años 1976-1982. De hecho, se puede decir, esto es una cosa que se tienen que poner de acuerdo todavía los expertos en estos temas históricos, pero la transición política, cuando ya parecía claro que la democracia se iba a construir en España, puede decirse que comenzaría, o comienza, cuando es nombrado Adolfo Suárez presidente del gobierno, porque fue Adolfo Suárez el que empezó con claridad a trabajar por unas elecciones libres, que es, como es lógico, un mínimo imprescindible para poder hablar de democracia. De democracia parlamentaria, de democracia para todo, de democracia cómo funcionaba en Europa. Entonces, probablemente esa fecha, de 1976, cuando es elegido Adolfo Suárez, es importante tenerla en la cabeza porque es un poco la referencia histórica en la que se va a producir luego el atentado y muchísimas otras cosas, como podéis imaginar. Y esta fecha podría decirse que vamos hasta el año 86, 76-86, esos 10 años pueden ser el tiempo de la transición. En el 86, ¿qué ocurre? Que dos cosas fundamentales. Se consolida nuestra incorporación a Europa, a la Comunidad Económica Europea, un elemento muy importante, como bien sabéis, si habéis pateado las calles de vuestro pueblo, seguro, y de Córdoba, pues hay muchísimos sitios, muchas obras públicas que se han hecho gracias a nuestra incorporación a Europa, ¿no? Los planes FEDER y todas estas cosas, ¿no? Entonces, por eso en el 86, después de haber entrado en Europa y después de que se han aprobado todos los estatutos de autonomía, que ya sabéis lo que es, una especie de constitución chica de cada una de las regiones españolas, ¿no? Andalucía, Extremadura, País Vasco, etc., se puede decir que ahí llega la transición, en ese tiempo histórico, esos 10 años del 76 al 86. Yo quiero destacar 4 o 5 cosas fundamentales que ocurrieron en la transición y que de alguna forma son pues, el núcleo más importante de la transición, forman lo más importante de la transición. Por supuesto, hay elementos previos a la transición, ¿no? Desde una política de reconciliación entre todos los españoles que protagonizaron a finales de los años 50 el Partido Comunista de España y la Iglesia Católica, distintos sectores de la Iglesia Católica, ese encuentro entre esos dos grupos humanos realmente fue muy importante para ponernos a andar sin necesidad de pensar que tenemos enemigos al lado, sino todo lo contrario, que aquí todos somos amigos y trabajamos por lo mismo para traer una democracia a España. Ese fue un factor muy importante. Lo mismo que desde el punto de vista jurídico, la creación en 1963 del que se llamó Tribunal de Orden Público. Seguro que a más de uno le suena lo que significaba el TOP, ¿no? Era un tribunal franquista que se dedicaba a enjuiciar, a llevar a juicio a cualquier conducta que pudiera ser crítica con el franquismo. Un tribunal que hoy ya no existe, se cambió hace, fíjate, justo en el año 77 se cambió ese tribunal, ¿no? Que fue muy importante porque eso aumentó la dedicación de los abogados a trabajar contra el Tribunal de Orden Público, porque al fin y al cabo eso impedía cualquier camino hacia la democracia. Y por eso ese factor lo quiero destacar también previo, porque son factores o elementos muy importantes de cara a luego construir una democracia, como digo, entre todos. ¿Qué 4 temas quiero destacar? Rápidamente. En primer lugar, lo que se llamó siempre el consenso. Como sabéis, el propio rey de España, en su mensaje al Estado español, el 22 de noviembre de 1975, una vez muerto Franco, anunció un consenso de concordia nacional, es decir, que se planteaba la necesidad de que a cualquier planteamiento político que fuésemos, teníamos que hacerlo desde la perspectiva de todos, que había que contar con todos, que nadie se podía quedar fuera, evidentemente, salvo aquellos que eligen la violencia como camino para imponer sus ideas políticas. Eso, desde luego, de un lado o de otro, eso está al margen de todo lo que yo puedo decir aquí.
esa idea del consenso era muy importante, porque era ponerse de acuerdo a gente que había tenido la tremenda tragedia, que fue tragedia de todo el país, de todo el pueblo de España, y por tanto de todas las españolas y los españoles, de una guerra incivil. Yo la llamo incivil porque bien sabéis todas y todo lo que supuso, ¿no? Entonces, para dejar todo eso al margen, había que pensar realmente en una alternativa para todos juntos, trabajar por la democracia. En segundo lugar, que la democracia suponía un modelo que funcionaba en los países europeos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, y de alguna forma, cuando España estaba pidiendo entrar en la Comunidad Económica Europea, como sabéis, desde algunos años atrás, todo eso funcionaba siempre que en España hubiese una democracia. Si no hubiera una democracia en España nunca iba a entrar en la Comunidad Económica Europea. Entonces, la mirada a Europa era fundamental en esa construcción de la democracia y, por tanto, en la transición. Sin construir el mínimo de democracia que se construye en tiempo de Adolfo Suárez, no hubiéramos podido entrar en Europa, ¿no? Por mucho que hoy, 37 años después, pueda ser criticado si Europa nos da más o nos pide o nos roba, en algunos casos se dice más o menos, ¿no? Pero en fin, eso ya es cuestión posterior. Todo eso está muy vinculado a una crisis económica que entonces existía, probablemente menos fuerte de la de ahora, porque ya sabéis que estamos en una crisis que es económica y es a todos los niveles, pero entonces había una crisis fuertísima, sobre todo vinculado a los precios de los carburantes, del petróleo y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente subió más de un 100% todos los precios del petróleo, ¿no? Fue una crisis tremenda, en el año 73. Todo eso produjo una situación de caos económico en España muy fuerte también, que hubo que cambiar muchas cosas para tirar para adelante. Ha ocurrido ahora con la famosa crisis desde el 2008. Además, es verdad que el rey Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, que era el presidente de las Cortes, sabéis que la democracia española es una democracia parlamentaria que se basa en el Parlamento como órgano, como institución que representa a todos los ciudadanos. Ese triángulo fue fundamental para construir la democracia. Adolfo Suárez, el rey, y Torcuato Fernández Miranda, que dirigía el Congreso de los Diputados. Esto era fundamental, y cumpliesen con lo que tenían que hacer. Pero realmente, lo más importante de la traída de la democracia a España está en los protagonistas colectivos. Y yo a esos niveles siempre destaco en primer lugar lo que hemos llamado siempre el movimiento obrero, la organización de los trabajadores que, luchando por unas mejores condiciones de trabajo, también trabajaban por traer la democracia a España. Esto está muy claro en muchísimas fábricas, muchísimos puestos de trabajo donde se jugaron el tipo también por construir esa democracia. Después de eso también un movimiento también muy amplio, como es el movimiento ciudadano, desde las asociaciones de vecinos. Ya sé que no es una asociación de vecinos, pero todo lo que implique un trabajo colectivo, pues es fundamental también. Ahora para extender la democracia, entonces para ir creando un caldo de cultivo, una referencia para poder construir la democracia. Por tanto, el movimiento ciudadano que englobaba, reunía a las asociaciones de vecinos. En Madrid había más de 100 asociaciones de vecinos. Yo entonces vivía en Madrid, ¿no? Yo llevo solamente 5 años en Córdoba. Y las asociaciones de vecinos eran muy importantes porque, más allá de las ideologías políticas de cada cual, las asociaciones de vecinos juntaban a la gente por el hecho de ser vecinos de la misma calle, del mismo barrio, con los mismos problemas de sanidad en las calles, de viviendas buenas o malas, de transportes, etc., ¿no? Todo eso creaba un encuentro entre la gente también y era muy importante de cara a traer la democracia. Y luego muchos sectores profesionales, las mujeres, el trabajo de las mujeres fue fundamental también. Sabéis que las mujeres con el franquismo no podían prácticamente hacer nada, ¿no? Tenían que hacer todo de acuerdo con el marido, ¿no? Pues, todos los grupos de trabajo en el que las mujeres se juntaron también fue fundamental. El movimiento que se ha llamado feminista, supongo que lo recordaréis muchos y muchas de vosotras, ¿no? También un elemento fundamental. Los estudiantes y toda la gente que trabajaba en la universidad también fue fundamental, ¿no? Siempre se ha dicho que la universidad es una vanguardia cultural muy importante de un país, ¿no? Y que si eso va bien, el país puede ir bien, ¿no? En fin, con matices, claro, porque todo eso son protagonistas colectivos. Abogados, hubo muchísimos abogados
que trabajaron por la democracia en España, arquitectos o gente dedicada a la sanidad, o incluso profesionales de las artes, del cine, de la televisión, del teatro, ¿no? Los colectivos que trabajaron por traer la democracia en España fue especialmente importante. Y por último, y es la única referencia que voy a hacer a la Segunda República, la transición española tenía sus señas de identidad en la primera democracia fallida, eso es verdad, que fracasó, pero que funciona en España en el tiempo de la Segunda República. Esto durante muchos años ha sido no muy correcto desde el punto de vista político citarlo, porque como sabéis aquí parece que había una voluntad de olvidar nuestro pasado, pero hay que decirlo como es. Nosotros no hemos... Adolfo Suárez no inventó la democracia, ¿no? Ni le contamos todos los que nos jugamos la vida por la democracia, sino que la democracia funcionaba desde Roma, desde los tiempos antiquísimos de Roma, pero también en la Segunda República Española hubo un intento, aunque saliese mal, pero un intento de tirarla adelante con un sistema democrático, ¿no? Entonces, por eso Atocha está vinculada a la Segunda República, porque en el fondo nuestras señas de identidad democráticas están inicialmente en la Segunda República Española. Bien, esos serían elementos, como podréis... dame un toque cuando queden 5 minutos, ¿vale? Porque si no me enrollo y a lo mejor... Son elementos claves de lo que significa la transición, que es el ambiente, el ámbito histórico en donde van a transcurrir los hechos de Atocha. Dentro de esa transición, desde que nace el TOP en los años 60, la ley de convenios colectivos, una ley muy importante para juntar a los trabajadores a finales de los años 50 también, se desarrollaron muchos, se crearon en muchos sitios, en Madrid, en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, en el Ferrol del Caudillo, La Coruña, Valladolid, en fin, en muchos sitios, Zaragoza también, muchos despachos colectivos de abogados. En ese momento la situación de los trabajadores en general era pues muy complicada, ¿no? Muy complicada. En este país los niveles de pobreza y los niveles de falta de apoyos económicos han sido y siguen siendo muy importantes, y en ese sentido montar despachos de abogados para trabajar para que los trabajadores consigan que se reconozcan sus derechos, pues siempre ha sido un reto desde el punto profesional, al menos desde mi punto de vista, fundamental. Apoyarles desde el punto de vista jurídico para sacar adelante todo lo que implica pues, que tengan unas condiciones de trabajo adecuadas, ¿no? Entonces, estos se empiezan a crear también en esas fechas, finales de los años 50, principios de los años 60. A partir de ahí se desarrollan despachos. Uno de los primeros se monta en Barcelona, y en Madrid el primero se monta en la calle La Cruz, que está al lado de la Puerta del Sol, bastante cerca también de la calle Atocha, donde luego en el año 73-74 se monta el despacho de Atocha. Y la idea era tener un planteamiento colectivo de apoyo a los trabajadores. Los abogados laboralistas no es que fuesen expertos, como se suele decir, en derecho laboral, ¿no? Como parece que la vida de las palabras nos dice, ¿no? Laboralista por laboral. No es exactamente que éramos expertos en derecho laboral y seguridad social, ¿no? Por supuesto, asesorábamos a todo el mundo que viniese a los despachos con una duda del trabajo, de la seguridad social, de una pensión, de lo que sea. Pero también en todas las otras ramas del derecho. Por ejemplo, si dos personas venían y se querían separar o estaban mal, pues también en ese derecho les asesorábamos. En problemas de vivienda, en problemas de impuestos, en problemas de transporte, en problemas de sanidad, ¿no? Es decir, en todas las cosas vinculadas al derecho en donde los trabajadores pudieran necesitar de un asesoramiento. Esos eran los abogados laboralistas, no los expertos en derecho laboral, que luego, una vez que los sindicatos actuales fueron clandestinos, ilegales, estaban fuera de la ley, hasta el año 77 en que se legalizan, ¿no? Comisiones obreras, UGT, y algún más, ¿no? Y luego todos los que han salido después, entre funcionarios, etcétera, sindicatos ya independientes, ¿no? Se legalizan algunos años después de iniciarse la transición, y por eso los abogados laboralistas, en un momento en donde solo funcionaba el sindicato vertical, que se llamaba, como sabéis, que agrupaba los intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores, cosa difícilmente compaginable, ¿no? Que estén juntos los dos, pues parece un poco exagerado, ¿no? Yo creo que hay que entender a que los empresarios tengan sus asociaciones y los trabajadores tengan las suyas, ¿no? Entonces, en ese momento fue clave, fue muy importante crear esos despachos colectivos de abogados que se hicieron, como os digo, en muchísimas capitales españolas para trabajar en apoyo a los trabajadores
en todo aquello que tenía que ver con el trabajo, con la vida y además también con los planteamientos o los problemas políticos que pudiera haber. Os cuento una anécdota del TOP, a la que me he referido antes, el Tribunal de Orden Público, ¿no? Un trabajador en la calle se acordó, hizo sus necesidades en Franco y por la mala suerte, porque eso seguro que lo ha hecho un montón de personas y no ha pasado nada, tuvo mala suerte, le cogieron y el TOP le condenó a 10 años de cárcel. Solamente por eso. O sea que realmente era un tribunal muy represor, ¿no? Que no quería que hubiese críticas, ¿no? Ni a Franco ni al franquismo. Bien, y uno de los despachos que se desarrollaron, que se crearon en Madrid, fue el despacho de la calle Atocha. Primero en la calle Atocha 49, enfrente de una famosa sala de fiesta que se llamaba la Sala Consulado en Madrid, y que era una casa antigua, prácticamente no tenía ni ascensor, tenía que subir andando el piso, estábamos en el primer piso, y aquello una escalera grandísima, ¿no? Todas estas casas viejas, claro, era una casa con muchos despachos para poder ahí recibir pues por lo menos 10 o 12 abogados que éramos ya, ¿no? Y atender a la gente que venía a la consulta, ¿no? El despacho de Atocha en esos años, sobre todo a partir del año 74, yo empecé a trabajar allí en el 74, se convirtió en una cita obligada no solo para trabajadores y trabajadoras, sino para muchos vecinos y vecinas de Madrid, ¿no? Porque sabían que allí tenían un abogado a su disposición que sin cobrar apenas nada, luego os comentaré que prácticamente cobrábamos solamente en el caso de que los asuntos saliesen bien, si salían mal no cobrábamos nada, pero les atendíamos permanentemente, ¿no? Todos los lunes, los miércoles y viernes, toda la tarde estábamos ahí hasta las 11 o las 12 de la noche para trabajar por los clientes, ¿no? A la mañana siguiente teníamos nuestros juicios, como es lógico, pues trabajadores de la construcción que eran despedidos y que querían saber la liquidación que les correspondía, ¿no? De vacaciones, de pagas extras, etc., ¿no? Pues todo eso llevábamos en el despacho de Atocha. Y es muy importante que en Atocha vivíamos un compromiso político, un compromiso profesional y un compromiso colectivo. El compromiso profesional ya os lo he contado, porque era un compromiso de apoyo a los trabajadores. Como os digo, el despacho de Atocha se convirtió en uno de los sitios donde más gente se acumulaba los lunes, miércoles y viernes por la tarde, ¿no? Gente de toda condición social, que no, allí no preguntábamos por el carnet de identidad, si eras falangista, o eras comunista, o eras socialista, o lo que fueses, me daba igual. Lo importante era que tú venías a arreglar un problema que tenías, pues con una pensión de viudedad, con una pensión de jubilación, con un hijo que estaba en la construcción y que le pagaban mal, de todo, ¿no? Y entonces repartíamos unos números para que los abogados pudimos atender poco a poco, ¿no? Incluso pues hay una anécdota que suelo contar, y es que en el despacho, en la jornada de asesoramiento, de repente trabajábamos en equipo, nosotros en el despacho estábamos 3, dijimos el siguiente y se presentó una empresa entera, 150 trabajadores, ¿no? Que habían sido despedidos del sector químico. Curiosamente, hacían las porras de los grises, ¿sabéis? Esos instrumentos con el que han azotado los riñones y algunos otros órganos del cuerpo a más de uno, ¿no? Pues esas porras se hacían en una empresa que se llamaba ACIMSA, ¿no? Nuestro compromiso profesional de apoyo a los trabajadores, ya os lo he contado, compromiso colectivo, porque trabajábamos colectivamente. Es decir, uno podía recibir al cliente, otro podía hacer el expediente, prepararlo, ¿no? Ver qué leyes había que aplicar y todo eso, y luego otro podía llevar el asunto al juicio, a la magistratura, porque realmente trabajábamos en equipo. Y esto se extendía al hecho de que todos y todas en el despacho, incluidos el personal que trabajaba en la limpieza del despacho y el personal que trabajaba en secretaría, ¿no? Administrativos, todos cobrábamos exactamente lo mismo, salvo una pequeña ayuda que nos daban para quien tuviera hijos. Era un despacho realmente, en ese sentido, realmente colectivo y de plena solidaridad y de pleno compromiso común. Y por último, era un despacho con un compromiso político, porque entonces, aunque era ilegal, pero éramos todos miembros del Partido Comunista de España. La verdad es que en esos años, quien estaba funcionando en los barrios de Madrid y en muchas zonas específicas de Madrid eran los comunistas. Entonces, en ese sentido, el régimen de Franco también exageraba con esto, ¿no? Para el régimen de Franco todos eran el mismo saco, comunistas, ¿no? Así, cuando empieza la democracia en Córdoba, más de uno conoceréis el Círculo Juan 23, en la capital de Córdoba, donde
se hicieron muchísimas cosas en pro de la democracia, allí se juntaban cristianos de UCD, comunistas, y todo el mundo decía, estos son los comunistas, y allí había gente que no tenía nada que ver con el PC, pero realmente pues era gente que trabajaba por los mismos planteamientos que llevaba el Partido Comunista de España. Desde fines de 1976, justo cuando se aprueba la ley de reforma política, que os sonará, que es cuando es el puente que va de la dictadura a la democracia, cambiamos la organización de los abogados, porque entonces ya no nos dedicábamos solamente al movimiento obrero, a asesorar a los trabajadores, sino que nos dedicábamos también a asesorar a los vecinos, como os he contado antes, ¿no? A las asociaciones de vecinos. Y esto es un factor muy importante desde mi punto de vista personal, como sobreviviente de Atocha, porque los que estábamos en Atocha el 24 de enero éramos los abogados de barrios, es decir, los que asesorábamos a las asociaciones de vecinos de Madrid. Muchas de ellas legales y muchísimas de ellas ilegales, porque no estaban legalizadas todavía, ¿no? La legalidad, sin más, vino después, con la democracia, pero con el franquismo todo lo que se pretendía legalizar se miraba con lupa y había que esperar a lo mejor un tiempo, ¿no? Entonces, en Atocha trabajábamos de los 9 que nos cogieron la extrema derecha y se dieron a tiros con nosotros, 4 éramos del despacho de Atocha y nosotros venían de otros sitios, pero nos juntábamos para coordinarnos, para hablar de todas las cosas que tenían que ver con las asociaciones de vecinos y con los vecinos en general de Madrid. Bien, entonces, a lo largo del mes de enero, y ya voy a entrar en dar algunos detalles sobre lo que significó el atentado, a lo largo del mes de enero una huelga en Madrid muy importante del sector del transporte de viajeros, que protagonizó en parte también comisiones obreras, aunque entonces era clandestina también. Y el mismo 24 de enero, desde diciembre, ya el ambiente en Madrid estaba muy caldeado, ¿no? Muy mal. ¿Por qué? Pues porque había habido secuestros de personas importantes, como fue el que fue ministro de Justicia con Franco, Antonio María de Oriol y Urquijo, que ha estado vinculado siempre a las sociedades eléctricas españolas, secuestrado por el Grapo, que igual os suena, un grupo de extrema izquierda, que nunca se pudo saber bien si eran de extrema izquierda o de extrema derecha, ¿no? Porque, como decimos en el fútbol, los extremos se tocan, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Entonces, fue un mes muy conflictivo, con muchas huelgas. Pocos días antes de Atocha hay gente que muere en las calles de Madrid, en manifestaciones, en atentados de la extrema derecha también, ¿no? Una famosa muerte es la de Arturo Ruiz en Madrid el domingo 23 de enero del 77, con la intervención de un argentino. Como sabéis, durante algún tiempo se estuvo pensando que determinados personajes vinculados a la extrema derecha argentina estaban vinculados también a la extrema derecha española, ¿no? Y según parece, ahí nunca se ha investigado bien si fue un policía o fue alguien vinculado a la extrema derecha que mata a Arturo Ruiz el 23 de enero. El 24 de enero, por la mañana, hay otro secuestro muy grave de un general del ejército, con lo cual ya parecía claro por dónde iban las cosas, ¿no? Poner en pie a los distintos sectores sociales para provocar que el ejército se levantase, ¿no? Como tantas veces se ha levantado, por desgracia, en la historia de España, ¿no? Por tanto, fue un día especialmente complicado. En una manifestación del 24 de enero protestando por la muerte de Arturo Ruiz el día anterior, una bala de goma disparada pues, prácticamente a 2 metros destrozó la cabeza de otra mujer que falleció también, Mariluz Nájera, ¿no? Es decir, que realmente eran unos días tremendamente conflictivos, ¿no? Y ese era el día que terminaba la huelga del transporte que había estado vinculada a nuestro despacho, porque los distintos líderes o los que organizaban o coordinaron, ¿no?, la huelga del transporte venían a Atocha a reunirse, a hablar con nosotros, con los abogados, y entonces eso tuvo mucho que ver con luego el atentado. De hecho, algunos de los que estuvieron esa mañana en el sindicato vertical, que era el único existente en ese momento, siempre nos han recordado que los que entraron en el despacho a liarse a tiro con nosotros habían estado por la mañana en la sede del sindicato vertical, o sea que eran lo que se ha llamado siempre pistoleros al servicio del sindicato vertical, en este caso del transporte. Fijaros que en el sindicato del transporte la única persona civil
no militar detenida el 23F era García Carrés, miembro de la extrema derecha española de muy conocidas hazañas, por llamarlo de alguna manera, que también estaba en el sindicato de transporte, con lo cual estaba vinculado una cosa con otra también, ¿no? El caso es que los pistoleros que luego van a entrar por la noche son conocidos porque por la mañana están en una asamblea que se produce en el local de la Castellana del sindicato de transporte, del sindicato vertical, lo que hoy es el Ministerio de Sanidad en Madrid, ¿eh? Y entonces, al final, se va a reconocer y va a costar muy poco, a la policía le costó muy poco descubrir a los autores de este atentado. ¿Por qué? Pues porque muchos sectores vinculados a la extrema derecha estaban vinculados a la policía. Hay una ley de 1938, nada menos, en donde se dice que los grupos armados de Falange y demás grupos del movimiento podían colaborar con la policía cuando ésta lo pidiese. Con lo cual era evidente que muchas cosas, como sabéis, guerrilleros de Cristo Rey y demás grupos de extrema derecha pues colaboraron siempre con la policía de acuerdo con una ley que publicó Franco en 1938, en plena guerra. O sea que... Bien, entonces teníamos una reunión esa noche de los abogados de barrios, como os he dicho antes, que nos juntábamos cada 2 semanas para coordinar, claro, porque llevábamos 100 asociaciones de vecinos de los distintos sitios de Madrid, en Vallecas, en Hortaleza, en Canillejas, en, yo qué sé, ¿no? en muchos barrios de Madrid, y eso significaba que teníamos que hacer las cosas bien para todos, ¿no? Para todas las asociaciones. Y estábamos esperando todavía a que viniesen más compañeros, faltaban 4 o 5 todavía, cuando entran, luego hemos sabido que eran 3 personas. Una con la cara destapada, otra con la cara tapada, con el gorro de la anorak que le tapaba la cabeza, aunque las facciones del rostro se le descubrían, y un tercero que nunca vimos porque se apostó detrás del hall, donde teníamos una mampara de cristal, pero que no permitía ver lo que había detrás, y ahí se apostó, se colocó para ver si tenía que intervenir o para vigilar la huida de los otros 2. Cualquier cosa de esas 2. Claro, que conste que estoy hablando sabiendo que ya han pasado años, que ha habido un juicio de todo esto, en fin, que han sido condenados por terrorismo y asesinato. El caso es que llegaron, nos pusieron en el hall del despacho en una esquina. Si conocéis los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, esos dibujos tan tremendos que pintó Goya, pues esto podría ser una cosa parecida, porque 9 personas en una esquina del hall, en un semicírculo, con las manos en alto, haciendo caso a una persona que tiene un pistolón en las manos tremendo, ¿no? Pues eso tuvimos que vivir el 24 de enero, ¿no? Nos preguntaron por el líder del sindicato del transporte, Joaquín Navarro, que la verdad es que acababa de estar allí. Yo no me explico, esto nunca lo he entendido, ¿no? Pregunta por una persona que acababa de estar en el despacho pero ya se había ido. Entonces, ¿qué? ¿Están buscando a Joaquín Navarro o lo que quieren es matarnos a todos, ¿no? Eso es la duda que siempre nos quedó. Y quedó claro que tenían voluntad de matar, porque así quedó en la sentencia correspondiente. Nosotros le dijimos que no estaba, que a otras noches había estado, que se quedaba ya a dormir alguna noche, o se quedaba a trabajar hasta las tantas, pero en ese momento no había nadie. Estábamos la gente de la reunión y luego un auxiliar administrativo que se incorporó con nosotros y un estudiante de Derecho que estaba trabajando, pues eran las 10:30 de la noche, 11 menos 20. Todos juntos, ¿no? Nos pusieron. Y la verdad es que todo el rato repetían lo mismo, yo siempre he dicho, bailando la pistola en la mano, ¿no? Bailaba la pistola, la echaba para arriba y para abajo, ¿no? Con esa chulería de que sabe que domina la situación, ¿no? Y uno de ellos, el de la cara tapada, se puso a recorrer los despachos, trajo con nosotros a estos 2 que os he dicho que en un principio no estaban en nuestra reunión, se cargó los teléfonos, por algo sería también, y al entrar en el hall donde estábamos todos, con el que nos apuntaba con la pistola bailándole en la mano, se dio un golpe con el anorak en el marco de la puerta y se le disparó un tiro. Se puso nervioso, más allá de que viniese con voluntad o no de matar, y eso es una cosa de los jueces, ¿no? De lo que luego quedó claro, y sin más preguntas ni nada se puso a disparar bestialmente, descargó su pistola contra todos los que estábamos allí, los 9 que estábamos allí, con el añadido de que el que estaba allí
apuntándonos con el arma, bailándole en la mano, como os he dicho, como tenía que hacer algo para que no quedase allí nadie vivo, claro, porque el otro que había empezado estaba tapado y a lo mejor no lo reconocía nadie, pero a él, que iba con la cara destapada, le iban a reconocer. Y por eso hubo dos oleadas de disparos distintas. Una, tiro a tiro, para acabar con todos nosotros, y en el suelo, una vez derribados en el suelo, nos tiraron al cuerpo, a cualquier cuerpo que se moviese, a lo que se moviese. Yo tuve la suerte de que cayó encima de mí, a mí me dio en un bolígrafo una bala, en la camisa llevaba un bolígrafo y tuve la suerte de que me salvó la vida esa bala, ¿no? Caí para atrás, cayó encima mío el cuerpo de Enrique Valdelvira, un buen amigo mío, que estaba muerto, que tenía un tiro en la cabeza, y me tapó mis partes vitales del cuerpo de la segunda oleada de disparos, ¿no? Del segundo rollo de disparos que hubo, ¿no? Porque, claro, yo entonces ya no me moví, pero dejé mi pierna derecha al aire y ahí fue donde recibí 4 impactos más de bala, porque supongo que la movería, ¿no? Porque disparaban a todo lo que se moviese. Fijaros si es curioso que nuestros abogados, algún tiempo después, nos dijeron que los propios asesinos, y digo asesinos porque ya son convictos y confesos de asesinato, no estoy inventándome nada, en una sentencia del año 80, estuvieron comentando cuando salieron del despacho: he visto que ahí se movía alguien, vamos a volver a ver si ha quedado alguno con vida. Y estuvieron dudando de volver, ¿no? Gracias a Dios, pues no volvió nadie y allí nos salvamos pues 4 de los 9, ¿no? En ese momento se fueron. Bueno, la escena es dantesca, como se suele decir, una burrada tremenda en el despacho, ¿no? Porque imaginaros, pues creo que se recogieron más de 30 casquillos de bala, ¿no? Para 9 personas, o sea que tocábamos a más de 3 cada uno, ¿no? O sea, una burrada, ¿no? La escena era terrible, no la voy a repetir, pero no os la voy a contar, pero en fin, una escena brutal, ¿no? Transcurridos unos segundos, Miguel y Luis, sobre todo, junto conmigo empezamos a darnos cuenta de que nosotros estábamos vivos, salieron a buscar auxilio a los balcones de la calle, a intentar llamar por teléfono, pero habían cortado las líneas, llaman a la puerta en ese momento y yo, que tenía la pierna hecha polvo y muchas más cosas, aparte de la pierna, pues me fui arrastrando por el suelo hasta la puerta del despacho. Y abrí la puerta y era un amigo que venía a la reunión, que tuvo la suerte de no llegar, ¿no? O la mala suerte, porque a lo mejor permanentemente se le quedará esa huella en el alma, ¿no? En fin, le digo, oye, que yo recuerdo que le dije, nos han tirado una bomba, ¿no? Mi sensación fue tan fuerte del atentado, a pesar de que habían sido disparos, que dije que era una bomba lo que se habían tirado, ¿no? Se fue, pues supongo que avisar a la gente, no se sabía si aquello iba a ser la noche de los cuchillos largos, como se solía llamar, desde los tiempos del fascismo alemán, ¿no? Del nazismo alemán, ¿no? Que de repente se iban a cargar a no sé cuántos gentes de bien que creían en la democracia y que trabajábamos por ello, ¿no? Pero el caso es que, bueno, pues yo me quedé ya en la puerta hasta que al rato aparece un guardia civil, un majo, luego me dice amigo suyo, pero la verdad es que llegó allí con el pistolón, lo primero que hizo fue apuntarme también, ¿no? Y dice, no, que no somos, claro, porque dice, es un local de comunistas, tener cuidado. Yo me imagino que sería, pero no, nosotros no habíamos hecho nada a nadie, ¿no? Nosotros nunca fuimos violentos desde el despacho de Atocha, ¿no? Se dio cuenta de que aquello era una masacre lo que había habido allí y se puso a ayudar, como el que más, a recoger a los heridos, a la gente que murió, y fueron saliendo todos de allí, ¿no? Yo recuerdo que salí el último porque yo estaba muy consciente, a pesar de que sangraba por botones, y en fin, estaba muy mal, más la herida del alma que no la del cuerpo, ¿no? Pero la del cuerpo también, y salí el último con un barrendero de las calles que nos ayudó también y un policía armado que estuvo con nosotros, ¿no? A partir de ahí ya, pues bueno, fue el tema durísimo de sobrevivir a una situación como esa, ¿no? Yo he escrito en el libro que publiqué en el año 2002 sobre esta historia que durante muchos años he mantenido una culpabilidad, me he sentido culpable de no haber muerto. Porque claro, en una situación tan violenta, tan fuerte como esta, pues lo normal es que nos hubieran matado a todos, ¿no? Los 4 que sobrevivimos fue el azar el que hizo posible que nos mantuviésemos con vida. Fíjate en mi caso lo de la bala en el que a lo mejor si no hubiera llevado bolígrafo tampoco me hubiera muerto, ¿no? Yo qué sé, ¿no? No había llegado mi hora, ¿no? Como dijo una mujer
del cementerio de San Isidro alguna vez que he ido a visitar la tumba de mis amigos muertos, ¿no? No había llegado su hora y ya está, ¿no? Porque a todos nos llega ahora, como bien sabemos, ¿no? En 2 meses, lo que da pie de que realmente la policía sabía qué pasaba con la extrema derecha, desde luego en Madrid, en 2 meses detienen a los asesinos, eran gente vinculada al sindicato del transporte, incluso funcionarios del sindicato del transporte, que se han tirado, algunos de ellos murieron en la cárcel, más de 10 años en la cárcel, y pues lo que hemos llamado siempre pistoleros al servicio del sindicato del transporte, ¿no? Es decir, gente violenta que está a la que le manden los funcionarios, ¿no? Los correspondientes funcionarios del sindicato del transporte. Los 3 fueron los ejecutores, ¿no? 2 de ellos tiro a tiro, el tercero porque vigilaba la huida de los asesinos, ¿no? Pero fijaros que en la misma noche del 24 de enero, en el hospital 1 de octubre en Madrid, que hoy se llama 12 de octubre, está en la carretera de Andalucía, lo sabéis, en una cama de hospital a mí me vino a ver el juez ya mismo, esa misma noche, para enseñarme fotografías de posibles culpables. Y entre ellas yo lo pasé fatal porque encontramos a los culpables, claro, porque el de la cara destapada no se me podrá olvidar en la vida, ¿no? A veces lo confundo con el personaje de la película que hizo Juan Antonio Bardem hace unos años, se llama 7 días de enero, no sé si os suena o lo habéis visto, lo han puesto en televisión varias veces y habla de esta historia también, ¿no? Pero nunca me podré olvidar que la misma noche ya tenía la policía datos de los que habían sido los asesinos, lo cual es muy significativo, de que conocían, sabían dónde tenían que buscar, ¿no? Porque estaban muy unidos, la policía con los sectores violentos de extrema derecha. El 15 de marzo del 77, fijaros, no habían pasado ni 2 meses, cuando hasta entonces todos los atentados de la extrema derecha habían pasado desapercibidos, no se conseguía detener a los culpables, se dejaba un poco, bueno, esto se pasará, ya está, no pasa nada. No, en este caso, la primera vez que la policía detuvo a los culpables en menos de 2 meses. Y luego el juicio ya se demoró más hasta el año 80, en que se celebró para uno de los asesinos y los demás, excepto uno que un juez le puso en libertad en un fin de semana, ¿no? A pesar de que tenía sobre sus espaldas 5 asesinatos consumados y 4 frustrados, porque eso, y un delito de terrorismo. Fue la primera vez que en una actuación de la extrema derecha los abogados de ellos decían que es que era para salvar la patria de los comunistas, ¿no? Como ha sido el discurso siempre de la extrema derecha. Pero por primera vez ese discurso no sirvió para nada, porque realmente habían cometido 4 asesinatos frustrados y 5 asesinatos consumados, los 4 sobrevivientes y los 5 que murieron, ¿no? Y entonces en ese sentido fue una sentencia ejemplar, en donde además de esos asesinatos, como era una actuación de banda armada, como se ha llamado siempre en las asociaciones terroristas, se acusó a la extrema derecha, a esta gente vinculada a la extrema derecha, quedó muy claro que habían sido militantes de Fuerza Nueva y de la joven Guardia de Franco, de terrorismo como banda armada y luego de asesinatos consumados y asesinatos frustrados. Esto en el año 80, ¿no? Después, y ya voy a ir terminando, durante años nuestro afán fue sobrevivir, por supuesto que no era moco de pavo, ¿no? Que era complicado, porque el miedo lo tienes permanentemente, ¿no? Yo cuando en Madrid, yo dejé de vivir en Madrid en el 82 porque me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Porque cada vez que veía unas pisadas todavía me pasa de vez en cuando. Cuando oyes unas espaldas de otro lado, me vuelvo, que parece que debo ser un chulo, ¿no? Pues no, es por sentir la seguridad de que no me van a hacer 4 tiros otra vez, ¿no? Que tuve que ir de Madrid en el año 82. Pero en fin, volví a la universidad, que es lo que yo había trabajado algunos años antes de entrar en Atocha. Estuve 2 años trabajando en el despacho de Atocha todavía, llevando los asuntos de los barrios, como os he dicho antes, y luego ya, a partir del año 82, 83, ya me volví a incorporar a la universidad hasta ahora. He seguido trabajando en la universidad permanentemente porque me parece que es muy importante el trabajo de las generaciones jóvenes, ¿no? Vuestros hijos o vuestros nietos que tienen que saber que la democracia costó mucho, que no fue una cosa que nos concedieron gratuitamente el rey Adolfo Suárez, que hicieron su trabajo, no digo que no, sino que nos la ganamos a pulso los españoles.
Y por último, ya en este siglo XXI, después de publicar el libro de Atocha y alguna cosa más, nuestro sindicato, que siempre fue Comisiones Obreras, muchos de nosotros somos críticos con ellas, organizó una fundación. Una fundación es poner un capital al servicio de un objetivo. El capital que pusieron, creo que fueron 20.000 euros, al servicio de una idea que es extender la memoria de Atocha. La memoria de Atocha en cuanto que pues una gente joven que trabajaba pues sin ganar un duro y por sus clientes, pues fueron asesinados impunemente por unos salvajes fascistas que lo único que querían era decir que luchaban por una España mejor, cuando era realmente absurdo. No se puede luchar por nada si vas con la violencia por delante, ¿no? Yo desde entonces, desde luego, rechazo y repudio totalmente toda la violencia, ¿no? Venga de donde venga y la forma en que se plantee, ¿no? Ese objetivo es el que hemos estado trabajando desde entonces hasta ahora, trabajando por la extensión de la memoria de Atocha. Hoy en más de 25 ayuntamientos de Madrid, de todo signo político, desde el PP hasta la extrema izquierda, por supuesto legal, tienen nombre de abogados de Atocha, plazas, zonas verdes, glorietas, que es lo mejor, ¿no? Porque las calles empiezan y terminan, pero la glorieta no acaba nunca, ¿no? La glorieta ya sabéis lo que es, ¿no? La plaza de lo que hoy a nivel de las calles se llama todos los coches, ¿cómo se llama ahora? La rotonda, ¿no? En Madrid se llamaban glorietas, ¿no? Yo no sé de dónde viene ese nombre, pero la verdad es que es un nombre bien bonito. Pues eso, ¿no? Y entonces hemos seguido extendiendo la memoria en todo lo que hemos podido. En varios pueblos de donde era la gente que murió en Atocha también hay un recuerdo suyo. En Casas y Barro, en Castilla-La Mancha, en Jaén, en el pueblo de Villacarrillo, donde nació Luis Javier Benavides Orgaz, íntimo amigo mío. ¿Dónde más? En Ceuta, donde nació Francisco Javier Sauquillo, también hay un recuerdo de Atocha. Es decir, que pretendemos al menos reconocer que la democracia, en la que muchos nos jugamos la vida, pues es una democracia que hemos querido construir entre todos, ¿no? La respuesta última de los ciudadanos de Madrid, acompañando los cadáveres de mis compañeros, el 26 de enero del 77 fue algo muy especial. Porque en una situación tan tensa, os podéis imaginar, ¿no? Cada vez que hay una muerte por lo que sea, pues se crea una tensión, ¿no? Entonces, fijaros que 5 compañeros pues, fueron asesinados vilmente por la extrema derecha, ¿no? La solidaridad fue impresionante en Madrid. Fijaros, hay una anécdota que no os puedo dejar de contarla, que es que cuando el día 26 de enero, que fue la despedida de mis compañeros asesinados, mucha gente de Madrid iba a las floristerías a comprar, hola, buenas, me da claveles rojos. La florista o el florista le decía, ¿es para los abogados de Atocha? Sí, pues entonces es gratis. Nos daban gratis las flores, ¿no? Y al final en el cementerio de, no sé, me parece que en el de San Isidro, en la película esta que os he contado antes, aparecen escenas reales, cientos y cientos de claveles rojos en los féretros de mis compañeros, ¿no? Ese ejemplo de Madrid, el miércoles 26 de enero, fue muy importante y ahí, de alguna forma, yo veo el ADN, las señas de identidad de lo que significa la democracia, porque no hubo voluntad de violencia ni voluntad de venganza, todo lo contrario. Toda esa energía que te hace cerrar los puños para decir, ya está bien de violencia, ¿no? ¿Cómo vamos a parar esto? Pues lo paramos transformando esa energía en una energía común para trabajar por una democracia para todos, incluidos los asesinos de Atocha. Y nada más, espero vuestras preguntas. Gracias. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, igualmente. Lo que gusta contar a los niños nosotros. Claro. Y más de lo que... Seguro. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo quería preguntar una cosa. En aquel entonces, cuando usted estudiaba Derecho, ¿usted estudiaba Derecho laboral? ¿Usted estudiaba Derecho? Laboral. ¿Laboral? Eso no existiría en las universidades, ¿no? Sí. El programa de Derecho que se desarrollaba entonces en las universidades españolas, que desde luego era mucho menos que ahora,
porque con la democracia ha venido una universidad para cada provincia, como sabéis, más o menos, ¿no? Era un plan de 1963 y incluía en cuarto de Derecho una asignatura que se llamaba Derecho del Trabajo. O sea que sí, por ahí ya empezabas a concienciarte, ¿no? Porque una de las cosas más importantes de los años finales del franquismo es que las leyes no se cumplían, sobre todo las leyes laborales. O sea, despedían a un trabajador de la construcción y no le pagaban lo que le correspondía, con lo cual para los abogados era fácil, entre comillas, decir, mira, te corresponde esto, te tienen que dar esto, de vacaciones, de pagas, etc. Pero había una asignatura de derecho laboral, o sea que eso, y ha seguido habiéndola siempre. Ahora que estamos con Bolonia, ya sabéis, ¿no? Ahora las universidades han cambiado, se han hecho más participativas, que los alumnos participen más y eso. También sigue habiendo la misma asignatura de Derecho del Trabajo, o sea que en ese sentido sigue igual, ¿no? Pero claro, luego, entonces en la carrera aprendías muy poquito. Tenías que empezar a trabajar desde la calle, ¿no? Llevando juicios, llevando expedientes, llevando asuntos. Y hubo un momento en el año 74, 75, 76, que yo a lo mejor hacía 13, 14, 15 juicios en un día. Entonces, claro, ahí me mareaba, no sabéis hasta dónde, ¿no? Y me enfrentaba con cualquier abogado y con cualquier juez, ¿no? Siempre que guardasen las formas, por supuesto, no otra cosa, pero una mínima base ya teníamos en la carrera de Derecho, sí, era una carrera normal, como cualquier país europeo. ¿Más cosas? ¿Qué edad tenía usted cuando era? 30 años. En el año, bueno, 29 años, porque en el año, yo soy de noviembre, así que en enero del 77 tenía 29. Había gente más joven que yo, Serafín Golgado, que murió, tenía 25, Ángel Rodríguez Leal, que murió, ¿no? Tenía 27, me parece, Luis Javier Benavides, que murió, tenía 27 también. Y todos los demás ya éramos, bueno, Lola González Ruiz, Javier Sauquillo y yo teníamos 29, y luego Miguel, Enrique Valdervila, 34, Miguel Sarabia y Luis Ramos, Miguel Sarabia 40 y tantos, si no 50, y Luis Ramos por ahí andaba, 40 nada más, pero eran más mayores. Éramos los más jóvenes, bueno, unos de los más jóvenes los que quedamos con vida. ¿Más cosas? ¿Más preguntas? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia. Vale.